¿Qué tal? ¿Cómo anda la gente? Bienvenidos a Santafeño Porá. En nuestro recorrido que hemos hecho estos días y que ustedes han visto en los avances, hemos estado por la costa del río Uruguay, en Concepción del Uruguay, en el INTA más precisamente. Y allí tuvimos la oportunidad de charlar con el genetista de arroz, Alberto Libore, el ingeniero. Y vez pasada habíamos compartido un rato con Carlos Folmer, que es productor de Crespo, cerca de Paraná, no muy lejos de Paraná, Entre Ríos, que nos había dicho que iba a hablar de su actividad industrial. Desde el año 77 soy personal del INTA y hoy soy coordinador de arroz, además del fitomejorador del programa de arroz. Estás trabajando en Concepción del Uruguay, una de las estaciones experimentales del INTA que trabaja en arroz, la otra es en Corrientes del Sombrero, ¿no? Años atrás, cuando en La Plata la estación experimental de arroz empezó a decir que van a hacer arroz en estas latitudes, decía, hay algo de locura en esto, porque se estaba buscando variedades para esta zona. ¿Cómo fue? Sí, el inicio del arroz, o mejor dicho, de la investigación en arroz se debe a un entrerriano que se estableció en la Facultad de Agronomía de La Plata, era Julio Hirschhorn. Después se sumó Juan Carlos Saure, Kurt y Juan Marazzi, que falleció el año pasado, y a quien le debemos mucho porque todavía se siembra una de sus variedades, que es un arroz doble Carolina, un arroz doble, largo ancho. ¿Cuál es? El Yeroá. Él solía ponerle nombres de los arroyos, todos los arroyos de Entre Ríos, eran los que él usaba como denominación para las variedades que él lanzaba. Acá se sembraban variedades de afuera, o sea, no había variedades propias, pero la evolución posibilitó que se hicieran variedades de acá que se vayan para sembrar afuera. Sí, la historia comienza con las variedades de Julio Hirschhorn, en que él desarrolla variedades que eran más que nada del tipo mediano, es un arroz corto y gordito, que eran variedades basadas en germoplasma, en origen italiano. Había una razón para eso, era porque eran más resistentes al frío, y en esa época no se conocía tanto de los tipos de cocción que no se pasan. Entonces él trabajó sobre eso, sobre todo para adaptar variedades o genotipos a las condiciones de alta latitud, como es Entre Ríos. De manera que él trabajó en eso y tenía variedades que eran de aquellas que la cocción era muy cuidadosa porque se pasaban fácilmente. Durante los años 70 hay un cambio muy importante porque el arroz que se producía, que se produce en exceso en Argentina porque se consume muy poco, tenía un destino que era la exportación, y la exportación demandaba otra calidad, el arroz que no se pasa y de tipo largo fino. De manera de que para satisfacer esa demanda se introdujeron variedades de Uruguay y Brasil. Y es así que en los años 70, cuando se inicia el programa de mejoramiento del INTA, todas las variedades eran de origen o brasilero o uruguayo. Eso estuvo así por un tiempo. A partir de los 80, fines de los 80, nos reincorporamos Gustavo Arguisain y yo. Nos reincorporamos porque estuvimos haciendo nuestras capacitaciones en el exterior, Gustavo en Balcarce, y comenzamos a conformar un dúo para trabajar en ecofisiología y en mejoramiento. Y hoy, ¿cómo está la paleta de arroces hoy? ¿Qué hay en arroz? Bueno, toda esta historia tuvo un desarrollo, que te lo voy a comentar más adelante, que basado fundamentalmente
en una sinergia con los representantes de la producción. Cuando comenzamos todo esto, lo primero que hicimos nosotros es conformar una fundación que congrega a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria arroz. Es la Fundación Pro Arroz. En su primer momento era solamente una asociación, después tomó la forma jurídica de fundación, y gracias a esa agrupación nosotros pudimos tener una base de financiación para la investigación en forma permanente. Eso nos permitió evitar o esquivar los altibajos que tienen a veces los recursos del Estado y nos permitió tener continuidad en la investigación. Y si hay un mérito es en la confianza que nos tuvieron esa agrupación, a los técnicos que trabajábamos y las propuestas que hacíamos en aquel momento y que hoy ha dado los resultados que vos estás tratando de extraer. Es decir, para responder tu pregunta, es verdad que hay variedades resistentes a herbicidas, no son por ingeniería genética, sino que son por una genética tradicional, cruzamiento y en este caso inducción de mutación. Es una técnica más vieja que cualquiera de nosotros y tiene una importancia capital porque la ingeniería genética en el arroz es palabra prohibida. Es decir, no hay manera de que se pueda comercializar en el mundo el arroz transgénico. Que los hay, porque hay instituciones internacionales y hay privados que han trabajado en eso, pero no es aceptado todavía comercialmente. De manera que eso tiene... Las variedades que hay ahora con características de resistencia, ¿cuáles son? Las variedades actualmente hay, en principio, hay dos fuentes de resistencia a herbicida. Una lograda en la Universidad de Luisiana, en Estados Unidos, y otra la que logramos nosotros. Es decir, tanto ellos como nosotros tenemos patentado el evento y ellos es un evento diferente al nuestro. Ellos lo hicieron 2 años antes que lo hiciésemos nosotros y competimos en el mercado en igualdad de condiciones con Estados Unidos. ¿Qué permite este evento? Esa mutación es un cambio en el ADN que se indujo químicamente y que permite que uno utilice un herbicida que mata todo menos al arroz. Y eso se buscó porque el arroz tiene una maleza que pertenece a la familia del arroz, ¿no?, que se llama arroz colorado en el mundo, que deprecia la calidad, reduce el rendimiento, aparece un grano manchado en el procesamiento, y eso hace que la industria castigue enormemente en todo lote que tiene ese arroz colorado. Por lo tanto, el productor tiene que eliminarlo de alguna manera, y no existía de ninguna manera, porque todos los herbicidas que mataban al arroz colorado mataban al arroz comercial. Con lo que hicimos acá y lo que hicieron en Luisiana es lograr de que la variedad resista al herbicida y el arroz colorado pueda ser controlado. Eso tiene un impacto a nivel mundial, porque el arroz colorado no es un problema argentino, es un problema de todas las producciones de arroz. De manera de que lo que hicimos en el INTA es colocarlo en una variedad que hoy esa variedad, y ahora respondo a tu primera pregunta,
ocupa toda el área de Argentina, parte de Uruguay y el 60% casi del arroz irrigado en Brasil. Se llama Puitá y ahora está siendo reemplazada por otra de mayor rendimiento, productividad y calidad, que se llama Gurí. Todas tienen la sigla CL, que es de Clearfield, que es la marca comercial del programa de los dueños del herbicida, que es la empresa BASF. Y nosotros tenemos un acuerdo de licencia con esa empresa para comercializar en todo el mundo los arroces de Argentina. Es así que esa variedad hoy se siembra en Costa Rica, Dominicana, Panamá, Nicaragua. En Colombia se introdujo este año, en Uruguay, Bolivia, Paraguay lo siembran en forma ilegal, pero lo siembran. Bolivia, Paraguay, Uruguay y este año en Italia. En Grecia se liberó una variedad que tiene como padre al Puitá y también aporta al sistema y están en proceso de usarse en Vietnam y Tailandia. Siempre hablando de arroz bajo riego por inundación. Sí, en realidad la fuente de resistencia puede usarse para cualquier arroz. Lo que pasa que nuestras variedades son para arroz de riego, pero en las localidades de arroz de secano de Brasil, están ubicadas en el Mato Grosso do Sul, en la ciudad de Sinop, hay una empresa que está usando nuestra fuente para arroces de secano. Utilizan como padre al Puitá y tratan de incorporar todas las características de arroz de secano a esa fuente para lanzar variedades adaptadas a ese medio. Bueno, me queda por agradecerte la entrevista y por supuesto los mates que están muy buenos. Sí, acá tomamos mate siempre. En Entre Ríos uno no puede ser entrerriano si no toma mate. Yo te agradezco la visita y es de señalar de que, y yo quiero hacer énfasis, en que el trabajo no fue solamente de los mejoradores, sino también, en este caso, de Gustavo, que es un ecofisiólogo, y fundamentalmente de la gente de ProArroz. La Fundación ProArroz financió por largos años el programa de mejoramiento e, insisto, es la clave para que hayamos tenido continuidad y el éxito de este programa. Y bueno, en esta charla con Alberto Olivore del Arroz vamos a pasar, pongámosle al arroz con pollo, si usted quiere, pero para alimentar los pollos, Carlos Vollmer tiene una industria que por un lado hace extrusión de soja, le quita el aceite por presión y el resto lo manda balanceado para sus aves, y por otro lado está poniendo un molino harinero para procesar su trigo y el de otra gente más. Carlos, habíamos quedado en charlar del tema de las otras actividades no agrarias, la industrial. ¿Cómo fue que derivó en esto y qué están haciendo? Esto viene porque el insumo, uno de los principales insumos del alimento balanceado para ponedores y parrilleros es la soja. En el año 2000 hasta el 2005 comprábamos el pellet y el expeller de soja. Y por ahí venía muy desparejo las proteínas y había que estar continuamente haciendo
análisis de las proteínas del speller y del pele de soja para regular bien el alimento balanceado. Y esto surge, entonces dijeron los muchachos, vamos a hacer una extrusadora de soja, vamos a sacarle el aceite y vamos a ocupar el pellet, vamos a hacerlo nosotros mismos, ya que también somos productores de soja, vamos a hacer. Entonces empezamos en el 2005 a construir el galpón y un proveedor de Rosario nos provee las 2 extrusadoras, la prensa y toda la parte para hacer el extrusado de soja. Es un expeller de soja que se le extrae alrededor de un 12% de aceite en la soja y ya queda listo, desactivado como para mezclar el alimento. Y está bien regulada con el tema de la humedad porque anteriormente siempre teníamos problemas con algunos proveedores que por ahí le agregaban mucho agua o quizás no lo enfriaban lo suficiente y tomaba algunas toxinas y teníamos problemas de gastrointestinales en las ponedoras. ¿Eso sale a qué temperatura ahí porque se ve humear el producto? Sí, sale de la prensa, del extrusado se hace, es un tornillo que le de tanta fricción lo desactiva. De ahí pasa después a la prensa y después se hace el prensado y ahí es donde se saca el aceite, ahí donde el humo que se ve es de las partes donde salen las tortas y de las tortas después pasan a la enfriadora y de la enfriadora a una pequeña rompedora, que no diríamos que es una moledora, es una pequeña rompedora de las tortas para que estén uniforme, para que después y de ahí se los lleva a un silo, ya enfriado, se les lleva a un silo y de ahí se las lleva a las plantas para hacer el alimento balanceado. Ahí hay una especie de centrífuga como las viejas cremerías, ¿eso para qué es? Bueno, eso es para centrifugar el aceite, porque el aceite tiene goma, el aceite de soja tiene goma, ahí se hace el desgomado y se le saca el agua para que tenga más tiempo sin tomar rancidez el aceite. Porque si usted no le saca la goma ni el aceite, en 8 días se puede poner rancio el aceite. Y al sacarle la goma, además la goma para el uso industrial, que los que lo compran no lo quieren con goma. Entonces hay que desgomarlo y sacarle toda la humedad, que vendría a ser el agua, ¿no es cierto? ¿El aceite qué hace? El aceite se lo vendemos a las fábricas de Rosario, de Río Cuarto, Buenos Aires. Se lo vendemos a ellos, el aceite. Vienen y lo buscan con camiones cisterna, una vez por semana, cada 10 días, y lo llevan. Bueno, ese mucho trigo que vimos en tu campo, que estamos viendo en tu campo, obedece a esto que tiene relación a este nuevo emprendimiento que están por hacer. Sí, la verdad que el año pasado surge, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir dando valor agregado? Bueno, surge que hicieron un sondeo de ventas que se puede hacer y hacen fábrica, por ahí hacen falta algunas fábricas más de harina, entonces la empresa decidió a comprar un molino harinero. Y bueno, ahí lo están instalando, quizás para dentro de 6 meses ya está en marcha, y para así ya poder darle valor agregado al trigo que hacemos la producción propia. ¿Cuánta gente hay trabajando en la empresa de ustedes? En este momento tenemos 20 empleados, todos mensualizados, entre las granjas y la fábrica de aceite, y el acopio y lo que es la instalación de las fábricas, y siempre todo en conjunto, 20 empleados. Que eso, produciendo en el campo, nunca se lograría esa cantidad de mano de obra. No, solamente el campo no, y los que están destinados al campo son 4 personas, que hacen todo el tema de la siembra, el nivelado, las terrazas, cuando en un momento no se hace otra cosa. Ahora en este momento ya están sembrando maíz, seguramente si llega a llover otro poco ya van a empezar con la soja, y después que cuando terminen con la soja ya van a tener que trillar el trigo, y terminen con el trigo tienen que empezar a terminar con las otras sojas, y ya después viene el maíz otra vez, y así. En el momento que no hacen trabajo en el campo, hacen todo lo que es las terrazas, acomodar los desniveles con un rastrón, todo ese trabajo que se hace en el campo.
Este hombre no heredó, esta familia no heredaron, salieron trabajando desde abajo y trajeron rodando en marcha por la ruta una cosechadora una vez para empezar a hacer servicio. Sí, sí. Él estaba contando acá a Oscar que en el año 56 mi padre compró la primer cosechadora Daniele, la trajo marchando con plataforma y todo desde Porteña, desde la ciudad de Córdoba. Y empezó, porque hasta ese momento había muy pocas cosechadoras en la zona nuestra. Y bueno, en sociedad con un tío mío de Paraná, compraron la primera cosechadora en el 56 y trillaron toda la zona, y el año 57 compraron otra cosechadora que ya quedó para papá, y mi tío se quedó con la primera que trajeron en el 56. Así que después, bueno, después fuimos, ya después cuando yo, la primera cosechadora que manejé fue a los 14 años ya, en el año 62. Empecé a manejar cosechadora, ya en el año 64 mi papá compró otra, entonces él andaba en una y yo andaba en la otra, y así fuimos agregando criadero de gallina, cosechadora y campo. Y después empezamos a comprar campo. Te puedo contar como anécdota que en el año 67 anduvo tan mal la avicultura que llegamos a vender 40 hectáreas de campo que había comprado 2 años antes mi papá para no vender las ponedoras. Wow. Él dijo, después las voy a recuperar con creces. Y bueno, todos se fundieron, él no se fundió porque llegó a vender el campo. Y al año siguiente, con la rentabilidad que nos dio esa ponedora, en el año 68, compramos 100 hectáreas de campo acá en la zona de Seguía, donde empezamos a tener todo el campo después, porque acá había más posibilidad de comprar campo que en la otra zona. Emprendedor ya son de raza, lo tienen en los genes acá, los Folmer de Crespo originario, pero que están en la zona, en Seguí, todas estas, de los Petruzzi para adentro, como dijo un amigo mío. Así que, Carlito, lo único que me queda a mí es, en nombre de Santafeño por ahí, de Canal Rural, agradecerte este rato y felicitar a la familia por lo que están haciendo. No, agradecido soy yo para tu persona que me tiene en cuenta y hace los reportajes acá en la zona, que está bien, vos también sos de Entre Ríos, así que del Espinillo de acá cerca nomás donde estamos en este momento, así que estoy muy agradecido por todo lo que le das en tu audición, la divulgación que le das a la gente, cómo trabaja en el campo, para que la gente realmente, todo el pueblo de las grandes ciudades, se enteren de realmente qué es lo que estamos haciendo en el campo. Gente, nos estamos instalando acá en la oficina. Acá tenemos algunas fotos, algunos recuerdos. Acá hay una foto con Luis Landicina de cuando estábamos haciendo el programa todavía al principio, ya en el 2004, en el Colegio Marín en San Isidro, en Acasuso, en Gran Buenos Aires Norte. Y con esto los dejamos hasta la semana que viene, dándoles las gracias por acompañarnos. Chao.